Bueno, ante todo, muchachos, quiero darles las gracias por haber venido hasta aquí a entrevistarnos. Me da mucho gusto y mucho orgullo poder hablar con ustedes, puesto que ustedes son la conciencia limpia de México. Gracias. Gracias por su lucha, gracias por su conciencia. Para empezar, quiero leer un pedacito de lo que dijo José Revueltas, y lo quiero leer frente a los acontecimientos de Ayotzinapa y todo lo que está ocurriendo hoy día. La violencia no proviene de las masas, es en ellas un derecho, una situación en que se las coloca, una necesidad revolucionaria, un intento profundo de romper el cerco. La violencia viene siempre del Estado, de los círculos de poder. El Estado no es otra cosa que una forma organizada de la violencia. Es el maestro Mario Rechi Montiel, amigo mío desde que yo tenía 13 años, él tenía 15. Estudiábamos juntos en la secundaria anexa a la normal superior. Era una escuela muy buena, excelente, y estábamos ahí, si se puede decir, abusando de este vocablo, juniors de intelectuales. Estaba la hija de Edmundo Valadez, Adriana, estaban los hijos de Juan José Arriola, estaba la hija de Renato Leduc, estaba Mario, estábamos muchos otros, y nuestro director en ese tiempo era Arqueles Vela, y quien volaba por los pasillos. A mí me daba esa imagen de que volaba con su cabello hirsuto, así como de ángel loco, ¿verdad? Por los pasillos. Arqueles Vela, para información de ustedes, fue el único novelista que gestó el movimiento estridentista. El movimiento estridentista que se fundó alrededor del 26 en México, fue un movimiento cultural en donde había pintores, había escritores, poetas, cineastas, que trataban de cantar a la modernidad, pero a una modernidad distinta a la que impulsaba el Estado, porque todos ellos eran de izquierda, todos ellos eran progresistas, iconoclastas, y además de romper con los cánones de la cultura, también postulaban una forma nueva, culterana de protesta. Y Arqueles era un hombre muy cercano a los estudiantes de la secundaria, a los que observaba y de los que cuidaba mucho sus lecturas y sus preocupaciones, y que se ocupó y nos dedicó enormes cantidades de horas para hablarnos de pintura, de literatura y de la situación política del país. Bueno, nosotros le fuimos a platicar a Revueltas del grupo que teníamos y de los estudios que realizábamos. Le explicamos que los partidos existentes no nos convencían, que no veíamos en ninguno una representación real, y que sabíamos que él había planteado la inexistencia de un partido que representara al pueblo trabajador, y que él también postulaba la necesidad de construir esta organización, idea que nos parecía no solo seductora, sino fundamental. Y entonces Revueltas nos habló un poco sobre la historia de las luchas en México, sobre lo que él llamaba la democracia bárbara, una democracia formal en donde se supone que ha habido elecciones, pero en donde solo ha existido continuidad en el grupo gobernante, y cómo él creía que era indispensable una participación popular masiva y una autodeterminación de la gente, que la gente tenía que pensar con cabeza propia y dejar de depender de los distintos liderazgos formales.
Y esto nos encantó, así que decidimos no entrar a ningún partido y involucrarnos en la construcción de una organización realmente democrática y autónoma. Es, digamos, lo que sembró revueltas en nuestra inquietud y en la que fuimos muy consecuentes, creo yo. Hay un célebre momento en el que él solicita dirigirse al Consejo Nacional de Huelga y dialoga con Escudero y con otros colegas y les dice que quiere explicarles a los muchachos lo que está en juego en ese momento, en el 68. Pero José de repente se metía en reflexiones de orden filosófico que no lo hacían un hombre fácil de entender. De hecho, había que seguirle muy de cerca en las lecturas para poder utilizar el mismo lenguaje o para poder rastrear el significado de los conceptos que introducía en sus exposiciones. Y a veces esto no era sencillo. Probablemente esa fue una de las limitantes para que él pudiera haber sido comprendido en un círculo más amplio. Porque cuando se presentó ante el Consejo Nacional de Huelga y empezó a hablar de la autogestión, los delegados al Consejo se fastidiaron y le quitaron la palabra. No entendían mucho cómo un sujeto que no era estudiante, de repente, aunque fuera muy respetado por otros miembros del Consejo, les venía con ese rollo cuando sentían que sus imperativos inmediatos eran de otro orden. Entonces José solo alcanzó a esbozar durante el 68 algunas ideas sobre la autogestión que transmitía a sus compañeros del comité de lucha o que plasmaba en algunos volantes. Pero en la cárcel sí lo tomó de una manera más rigurosa y tuvo el tiempo para ordenar estas cosas. Escribió un guión de estudios que seguimos algunos con él y se empezó como un trabajo filosófico. Primero escribió un rollo que se llamaba Hegel y yo, en donde él suponía un diálogo con algunas tesis relacionadas con la fenomenología del espíritu, y luego lo empezó a desarrollar a propósito de lo que vivíamos allá adentro, ¿no? Que era un diálogo mistificado o enajenado, en donde muchos compañeros presos se sentían parte de una vanguardia política que debería de orientar las luchas y que a Revueltas le parecía ridículo porque no tenían los elementos, los conocimientos, la perspectiva histórica para poderlo hacer. Y entonces empezó a escribir sobre lo que él llamaba la dialéctica de la conciencia, que finalmente se convierten en su último texto teórico. Cuando ayer leía yo lo que acordaron los muchachos del Politécnico, decía, José estaría feliz porque ellos han sido muy correctos, muy democráticos, han realizado un proceso de discusión interna muy bien organizado y en diálogo con el Estado han dicho, bueno, lo que ustedes nos contestan es muy parcial, no terminan de entender que lo que está sobre la mesa es el carácter de la educación. La educación tiene que conservar su naturaleza popular y tiene que ser parte de un proyecto nacional. Y entonces vamos a realizar un congreso y este congreso tiene que ser resolutivo, porque quienes van a definir lo que es la educación somos los que estudiamos y los académicos que están con nosotros. No lo puede decidir una persona ajena o una autoridad que se concibe a sí misma por encima de la realidad y por encima de los intereses de quienes son justamente sus protagonistas. Entonces, ahora demandan que se reconozca el carácter resolutivo de un congreso que están por organizar. Y creo que eso es la autogestión. Justamente eso cristaliza el ideal de Revueltas. Como lo cristalizan otros procesos, ¿no? Los compañeros normalistas de las rurales saben muy bien que ellos representan la única posibilidad de educación de la gente más humilde. Son ellos los que llegan a las comunidades,
son ellos los que llevan el conocimiento y la cultura. Y la idea que hay detrás de la represión a Ayotzinapa es acabar con las normales, con el pretexto y la falacia y la mentira y la calumnia de que solamente se trata de centros de formación guerrillera. Las gentes más nefastas del sistema político que vienen golpeando a las normales, no ahora, sino de hace tiempo, quieren utilizar los últimos hechos como un pretexto para acabar con ellas. Y ellos han emprendido el camino de la autogestión. Y si esta autogestión en algún momento dado incurre en acciones violentas, será en respuesta a la violencia, porque no puede uno permanecer lanzando flores cuando está siendo agredido con armas. Entonces, si el Estado se ha involucrado a través de ciertos personajes con la delincuencia, no es el Estado el que va a proteger a los ciudadanos. Está visto, pues. El Estado va a seguir simulando que se cumple la ley cuando sabemos que el 98% de la delincuencia está impune, o sea, no se castiga. La gente ha empezado a comprender que está en sus manos resolver las cosas y no en seguir confiando en las instancias formales. Y ese no es el camino de los partidos, ¿no? Los partidos no encabezan ninguna lucha, los partidos no defienden a los ciudadanos, los partidos están convertidos en agencias de colocación de gente oportunista o con aspiraciones de poder, y eso es todo. Pero los partidos, en términos generales, no recogen las demandas, no profundizan en las causas de los problemas, ni en el problema del desempleo, ni en el problema del salario insuficiente, ni en el problema del modelo económico real, porque una cosa es discutir banalidades o generalidades de orden legal y otra cosa es atender las propuestas inmediatas que se tienen que instrumentar para que los problemas encuentren cauce, solución. Yo me voy a Estados Unidos a razón de una huelga de hambre que hice acá. Entonces llegué a Estados Unidos sobreviviendo y muy demasiado tensa por mi lucha como músico, como una de las dos mujeres que estamos en México como músicos instrumentistas. Y la lucha fue desgastante y fuerte porque mi compañera Ana Ruiz, la otra pianista, y yo fuimos las pioneras en el campo del jazz y fue muy desgastante ganarse el respeto profesional de los compañeros, ¿no? A mí cuántas veces me dijeron, mira, esta torta que quiere tocar un blues. Y me subo al escenario inmediatamente, ¿qué, la dejamos o no? Quito al pianista de un aventón, me siento al piano y les digo, blues en fa, 1, 2, 1, 2, 3, va ahí. Y ay, pues, qué onda, ¿no? Yo había dado un concierto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el contrabajista polaco Darek Oleszkiewicz, un excelente contrabajista, ahora está en Los Ángeles tocando con los más grandes. Y terminando el concierto le dije, bueno, ¿me puede dar el cheque para pagarle a mi compañero? Y pues yo también. Venga la semana entrante. Bueno, no sé si ahora sigue ahí, estaba detrás, en la calle de Guatemala, atrás de la catedral. Bueno, me traen a las vueltas, me pagaron 6 meses después, pero yo tenía que atravesar el Zócalo. Yo iba por mi cheque, ¿no? Pero al atravesar el Zócalo veo que hay grupos de 5 estados de la República, de indígenas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Y están en huelga de hambre y yo dije, bueno, pues
pobrecitos están haciendo sus demandas, ¿no? Pero un día que paso y estaba un campesino muy mal de salud, estaba una ambulancia y le querían inyectar suero, porque ellos estaban en huelga de hambre. Y él no quiso. Dijo, no, yo me muero en la raya. Y se incorpora uno, o sea, eso te jala. Humanamente, si alguien se cayó en la calle, ¿qué te pasa? ¿No? Te ayudo o algo. Me acerco y la enfermera me dice, tómele el pulso, no sé cuánto. Y el pulso era muy débil y le digo, compañero, come tantito, un caldito. No, aquí no. Aquí estamos, nos morimos en la raya. ¿Qué es lo que quieren? Hablar con De la Madrid. En ese momento ya llego yo a la casa, muy impresionada, y llamo a todas mis conexiones. En ese tiempo era yo famosilla por la cuestión de la música. Llamo al 1+1, a La Jornada, al Excelsior, y nadie hace caso. Entonces ya no voy por el cheque, sino voy a ver cómo siguen los compañeros. Y pues siguen mal. Y nadie ha ido. Llegó La Jornada, llegó para que publiquen este acontecer. No pasa nada. Entonces le hablo yo a mi hermana Andrea. Perdón, antes de hablarle a Andrea, junté a mis 3 hijos, Vina, Julio y Cayani. Y les dije, porque así lo sentí, hijos, alguien tiene que hacer algo por México. Me voy a sumar a la huelga de hambre. Mis 3 hijos, pobrecitos, estaban chiquitos, y dijeron, te apoyamos, mamá. Bueno, entonces le hablé a Andrea, mi hermana, me voy a unir. Oye, no, espera, ¿cómo de que no? Que la chingada, claro que sí, ¿no? Y me uno a la huelga de hambre a las 8 de la noche, llegué, y al día siguiente estaba toda la prensa. Me da un poco de risa que decía, en lugar de decir Olivia Revueltas en huelga de hambre, solamente ahí están los periódicos, decía Olivia en huelga de hambre, ¿no? Me empiezan a contar los campesinos de qué se trata la situación, de que los políticos o la gente pudiente quería hacer campos de golf en sus terrenos, entonces los tratan de eliminar a los indígenas, y en lo que ellos van al otro pueblo a levantar la demanda, con aplanadoras y todo, quitan el pueblo, y entonces el otro pueblo, las autoridades van, a ver dónde está tu pueblo, y los llevan, y pues aquí no hay pueblo, ¿cuál pueblo? Entonces las mujeres me contaban que hacían hoyos en la tierra para agazaparse ahí, estarse niños y mujeres en lo que pasaba el jerengue, ¿no? Llega el día en que Miguel de la Madrid lo recibe y traíamos vírgenes de Guadalupe y yo me puse a bailar en el Zócalo. Había guitarristas de los mismos campesinos y me dicen, compañera, ya nos va a recibir Miguel de la Madrid, entre. Y yo les dije, fue un error, ¿no? Les dije, no, compañeros, es la lucha de ustedes, ustedes entren y digan lo que tienen que decir. Fue un error porque el campesinado es una gente tan pura, tan bella, que en lugar de irle a decir a De la Madrid, señor, esa gente que quiere hacer campos de golf nos está matando, nos está quitando, tomaron la guitarrita y dijeron, gracias señor presidente, porque ya nos recibió. Dije, ¿cómo no entré con ellos, hombre? Bueno, se termina la huelga de hambre, me pasan por mí André y Philip, y los trabajos que yo tenía, que era 3 conciertos al mes, uno en la UAM, otro en el Politécnico y otro en la UNAM, de repente desaparecen. Entonces voy con mi hermana Andrea, hablamos, y me dice Andrea y Philip, te tienes que ir, porque al rato te van a desaparecer. Entonces, pues es la historia, porque me tuve que ir a Estados Unidos, 25 años. Entonces, como decía, tuve que esperar 4 o 5 años a que se me diera mi
mi seguro social y mi permiso para poder trabajar. Seguía tocando en casa, pero ya para dar conciertos requerí de... Pero esos 5 años me sirvieron para relajarme, sentir que nadie me perseguía. O sea, me costó mucho trabajo porque la casa tenía grandes ventanales. Yo decía, no hay nadie, no hay nadie, está todo tranquilo, cálmate, ya. O sea, porque sí hubo persecución después de la huelga de hambre y se me quitó el trabajo, ¿no? Entonces sí me sirvió para descansar, para relajarme. Creo que viene al caso la idea que tenía Revueltas sobre los indígenas. Para él el asunto del mestizaje era de una altísima prioridad como motivo de estudio y de análisis, porque en esta democracia bárbara, él decía, nunca se le ha dado su lugar a los pueblos originarios. Y ese pendiente en la historia nacional, mientras no estuviera resuelto, decía Revueltas, no nos va a permitir alcanzar la plenitud como pueblo. Pero esa necesaria conclusión o redondeo del mestizaje implica incorporar los elementos de la cultura indígena que van a modificar o a modular nuestra idea sobre el porvenir. Porque los indígenas no necesariamente van o se orientan hacia la misma modernidad que el hombre occidental. Y esa fusión real y verdadera nos iba a dar el modelo que requerimos para conservarnos como nación. Él decía que México vivía un predicamento, no estaba claro si íbamos a sobrevivir como nación o no. Él veía como un gran peligro la amenaza de Estados Unidos para integrarnos a su, no solo a su economía, sino a su forma de vida y de cultura. Yo creo que esa preocupación de José sigue siendo un problema actual, porque, decía José, los indígenas no se han puesto en pie y no han planteado, no han podido plantear su propuesta. Y mientras ellos no lo hagan, no se va a redondear ese proceso pendiente. A él no le tocó verlo. Yo creo que la insurrección de los zapatistas en 94 fue el inicio de este cuestionamiento consciente que han venido haciendo los indígenas sobre el modelo occidental de la modernidad. Ha estado siempre presente en la historia nacional porque los indígenas trabajan y producen no para acumular dinero, sino para vivir bien. Y ellos entienden el progreso como algo distinto a lo que entiende un empresario o a lo que entiende el hombre de los Estados Unidos. Para alguien en los Estados Unidos la economía es la forma de obtener ganancias. Para un indígena la economía es la manera de organizar su vida para vivir en paz y vivir bien, en cordialidad, en armonía. Y bienestar para la comunidad. El bienestar para la comunidad, exactamente, ese es un aspecto fundamental. No es una reflexión de orden personal, sino es una reflexión de orden colectivo. En Revueltas sigue pendiente la asunción de nuestra identidad indígena y está planteado como una gran encrucijada. Revueltas dice, si somos capaces de juntar en el mestizaje y en esta cultura que todavía no hemos terminado de definir, lo que son las demandas y el mundo campesino e indígena, tendremos entonces un proyecto de nación, un proyecto distinto al del mundo de los países metropolitanos, con una propuesta original. Y yo creo que ese atisbo de Revueltas en el que él fue consecuente hasta el final de sus días es mucho más vigente que la visión de paz. Todo el siglo XIX es un siglo de insurrecciones campesinas e indígenas.
Hacemos un recuento de todas estas gestas y de todas sus demandas. Nos queda claro que ellos han tenido una visión sobre cuál debe ser el proyecto nacional. En parte está plasmado en los acuerdos de San Andrés, en parte se formuló ahí, pero es todavía más rico y más profundo, porque en última instancia los indígenas no tienen por qué transitar, como lo decía de manera figurada Olivia hace un momento, a una vida sobre el cemento, ¿no? Y el vivir mejor no necesariamente quiere decir que todos tengamos que tener un refrigerador. Algunos ecologistas han expuesto que si todo el mundo accediera a los niveles de confort tecnológico que hoy disfruta la sociedad de Estados Unidos, no alcanzaría la energía del mundo para generalizarlo a todos sus habitantes. Entonces, si queremos que el mundo sobreviva y si queremos crear una civilización en donde haya justicia para todos, tenemos que pensar en un modelo en donde la tecnología se subordina al bienestar y no la economía y los ciudadanos al desarrollo productivista y a la competitividad, que son cuestiones ajenas a nuestra naturaleza como seres humanos y a nuestra cultura como pueblo. Mis proyectos, bueno, seguir con mi música, por supuesto. Debo publicar mi último disco, nada más que como acabo de llegar, de hecho, está todo en cajas. Entonces necesito, ya que me terminen de pintar la casa, para sacar las cajas e ir a publicar este tercer disco. Por ejemplo, mi hijo Julio tiene 7 discos, yo solamente 3, porque soy meticulosa y muy cuidadosa. Siento que un disco es lo que va a quedar de mí. Yo me voy a morir, pero el disco ahí va a estar, ¿no? Entonces, lo cuido mucho, por eso solamente ahorita hay 2 y va a salir un tercero, que es piano solo. Piano solo porque los músicos no quieren ensayar y son composiciones mías y tienen, para los entendidos en música, tienen una forma A, es decir, la parte A, la parte B, la parte C, la parte D. Bueno, llego hasta la H en una composición que le hice a Charles Mingus. Entonces, pues los músicos ven la partitura y dicen, ay, entonces no la tocan bien y si algo me molesta es que no la toquen bien. Entonces decidí tocarla yo sola. Me gusta que un músico ponga su alma. O sea, no es tocar las notas, no estamos siendo lectores. Quiero que salga el artista, ¿no? Entonces, cuando hacemos el ensayo es muy chistoso conmigo porque les digo, aquí está la pieza y se trata de esto. Entonces, la introducción del bajo debe ser un lamento, todo esto, ¿no? Y ponme unos tambores africanos ahí, pero sácalos del fondo de la tierra, del centro de la tierra, ¿no? Por fortuna, con los músicos con que grabé mi disco, que nada más y nada menos era Billy Higgins en la batería y Roberto Miranda, un poeta del contrabajo, lo dio como yo lo pedí, ¿no? Es para mí un honor haber tenido la suerte cósmica, o como le quieran llamar, de haber sido hija de mis padres, porque mi madre fue revolucionaria. Hija de mi padre, a quien adoro, estoy hablando como la hija que puede hablar de su papá. Pero el que yo venga de una familia de artistas me vale madre. Si no hubiera yo asumido ese papel de que no me interesa, no me importa, no sería Olivia. Porque es un peso demasiado grande
alguna vez se me sentenció, ¿quieres ser músico? Pues tienes que ser tan valiosa como Silvestre, o mejor que Silvestre. Por favor, o sea, ¿cómo? Entonces, por fortuna somos territorios totalmente diferentes. Yo a Silvestre como músico, qué adorado es para mí, es entrañable, ¿no? Pero por fortuna tengo muy claro, lo mío es una lucha que parte de nada. Lo mío es una lucha, el jazz proviene de un grupo humano que empiezan siendo esclavos, ¿no? Por eso tomé el jazz. Porque sabemos cómo es un campo de algodón, históricamente hay muchos libros, morían las madres, los niños, los esposos, y los seguían azotando aún muertos, ¿no? Y estas gentes, estos seres humanos, en lugar, no sé hasta qué punto no podían rebelarse, pero se rebelaban sublimando su dolor, poniéndolo en música. Y para mí la música, casi sin lugar a dudas, espero no ser dogmática, pero la música que se da en el siglo XX, la más valiosa para mí, es el jazz. Entonces, porque logra, yo estuve en el conservatorio y venía yo de escuchar a Luis Nono, a muchas gentes que de repente yo decía, eso ya es inhumano. Pipa. Dije, no. Me están dando la imagen de un ser humano robotizado y es lo que no queremos. Entonces llega un momento en que el jazz, o sea, empieza por el blues y los historiadores saben mejor que yo eso. Y la música clásica contemporánea, el jazz, hay una parte en los 60s que es la continuación de la música clásica, ¿no? Y además esa música lo da unos seres muy apaleados, muy sufridos y con una lucha igual a la nuestra, es decir, a los chicanos, a los mexicanos en el otro lado. El arte y la revolución van de la mano. Es decir, una de las cosas que dignifica al ser humano es el arte. Entonces hay que ver qué es el arte. Yo no soy artista, yo soy artesana, ¿no? El arte es la sublimación. Hay una frase de Hegel, la cual ha sido mi columna vertebral en el arte. Después hablo de mi columna vertebral moral, que es mi padre. Pero en el arte, Hegel dice, respecto a la música solo llega a ser un verdadero arte cuando lo espiritualmente importante es expresado en el elemento sensible de los sonidos. Gracias a eso, por ejemplo, los críticos de música podrán ver, y lo vieron en Estados Unidos, que yo no toco escalas, me niego a tocar una escala. Sé que las debo saber, pero me niego a tocar una escala porque la mano es mañosa y haces ese ejercicio y solita se va. Entonces, porque una escala o unos trinitos, es decir, mi música no tiene adornos porque estoy tratando de decir lo que espiritualmente es importante para mí. Entonces a veces toco una sola nota varias veces, ¿no? Y no hago florecitas ni arpegios, eso me molesta mucho. Precisamente estaba leyendo hoy, desde anoche, lo que habla Mario en su último libro acerca de la libertad. Cuando estaba él en Lecumberri, ¿no? Estaba Mario y estuvieron una temporada juntos, mi padre y Mario en Lecumberri. Entonces es muy interesante. Bueno, había un aspecto que compartíamos sobre la libertad. Para José la libertad tenía que querer significar el respeto por la persona, por lo que es una persona como ser humano, antes que otra cosa. Él
no creía que los intereses de clase pudieran sobreponerse a la libertad de las personas y de la comunidad. Eso es algo muy importante porque de alguna manera explica el que no hayan entendido su noción de democracia y el que lo hayan expulsado de tantas partes. Pero él, como artista que era, creía en una libertad profunda del espíritu, como la posibilidad de realizar los sueños de las personas, las ilusiones, las esperanzas. Y eso implicaba una libertad plena o que comprendía todos los sentidos, es decir, la libertad de moverse, la libertad de actuar, la libertad de organizarse, la libertad de escribir, la libertad de cambiar el mundo. Esas son todas acepciones revueltianas de la libertad. Yo tenía una noción de libertad tal vez peor de mística que la que él había defendido en su vida, porque cuando estuve preso yo me sentía libre. Y eso que alude Revueltas es porque el día que yo salí, lo primero que me pregunta un reportero al pisar la calle es: ¿y qué se siente estar en libertad? Y yo entonces le contesto: oiga, yo siempre he sido libre. Y el tipo se queda así como sacado de onda y me dice: ¿qué no se sentía usted preso? Y entonces le contesto con una frase de Hermilo, pero una frase que yo realmente sentía. Le digo: mire, la libertad del hombre se cumple en la conciencia, solo la libertad de los pájaros se cumple en el vaivén de una rama. Y tardé mucho tiempo en entender este otro aspecto de la libertad, es decir, la libertad a la que hablaba Revueltas de una manera más compleja, la libertad en todos los sentidos. Pero sin duda la más importante es la libertad de la conciencia. Si uno conserva esa, puede conseguir las otras. Estaba yo leyendo, ahora están saliendo por fortuna, una serie de revistas hablando de José Revueltas. Y en un artículo, no puedo citar ahorita ni el autor ni el nombre del artículo, decía que José Revueltas murió, las ideas de Revueltas, de José Revueltas, murieron cuando se cae el comunismo, ¿no? No hay que encasillar a Revueltas ni en las cárceles, que sí las sufrió, las padeció, ni en el comunismo. Está el pensamiento filosófico, ¿no? La dialéctica de la conciencia. Y además, todavía no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Esta sociedad está totalmente, el poder está totalmente de cabeza. Ya no hay una división, y ahora se habla descaradamente que hay el poder con los del narco. Hay un, ¿cómo le llaman? Narcopoder o whatever, bueno, no sé cómo lo llaman. Y la revolución fue una matanza espantosa. Había unos ideales legítimos, pero a partir de 1914 viene una historia de traiciones y de espantosa. Entonces, señores, la revolución no se ha hecho. La mataron, ¿no? Entonces, hay que seguir. Revueltas no ha muerto. José Revueltas no ha muerto y sigue siendo vigente. Jóvenes, hay que leerlo.